Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, el último episodio de El Bienestar Está en Ti, el podcast de Hierbabuena Yoga. Yo soy Dharma, soy su host y hasta hoy tarotista, profe de yoga y de escritura terapéutica, creadora de Hierbabuena Yoga. Y para mí es un honor estar con ustedes aquí hoy contándoles acerca de cómo pasé del camino de la sanación emocional, mental y física al camino del despertar espiritual, o cómo buscar sanación emocional y mental me llevó a mi despertar espiritual y por qué este es el inicio de un momento muy importante, porque este proyecto va a dejar de ser Hierbabuena, Yoga y Bienestar, va a dejar de ser acerca de sanar y se va a convertir en un proyecto acerca del propósito divino, el florecimiento espiritual y el propósito divino. Si ustedes han estado en un camino de sanación, autodescubrimiento, que inevitablemente los ha llevado a su despertar espiritual, entonces este episodio es para ustedes. Para el episodio de hoy, mi bebida, mi poción es simplemente agüita. Pero si ustedes no han ido por su bebida favorita o su snack favorito, vayan, este es el momento porque vamos a comenzar con este episodio. Si ustedes ya hacen parte de Hierbabuena, Yoga y Bienestar hace mucho tiempo, quizás esto no les sorprenda demasiado, pero si son nuevos o nuevas aquí, quizás esto es nuevo. Pero básicamente lo que les quiero contar hoy es cómo yo inicié este camino en el yoga, la escritura, el tarot y la meditación desde un lugar muy vulnerable de mucha fragmentación, confusión y enfermedad emocional y mental. Miren, hace más o menos, en el 2014, es decir, hace 12 años, cuando tenía 14 años, yo me enfermé de anorexia. Luego de enfermarme de anorexia, me enfermé de otros trastornos alimenticios. Luego de esos trastornos alimenticios, me enfermé de ataques de pánico, de insomnio, de ideación suicida. En realidad no fue un orden lineal, sino que a esa edad, a los 14 años, en el 2014, yo me di cuenta que toda mi vida yo había tenido problemas emocionales y mentales. Yo tengo memorias de que a los 8 años tenía ataques de pánico. Yo tengo memoria de intentos de dejar de estar en este mundo desde que tenía 5 años. Y también recuerdo estas sensaciones continuas de desasosiego, abrumamiento, desespero. Yo empecé este camino sintiéndome profundamente rota, sintiendo que algo estaba mal conmigo y que eso que estaba mal conmigo no me permitía vivir, que no podía tener una vida normal, que ya no podía cumplir las expectativas sociales, que ya no podía estar atendiendo en el colegio, en la universidad, tener amistades, tener pareja, tener amigos, tener una vida que ya no podía porque ya estaba tan enferma, tan fragmentada, que toda mi existencia era esos síntomas. Toda mi existencia cuando tenía 14 eran ataques de pánico, ganas de dejar de existir, pensamientos repetitivos, insomnio, malestar físico constante, problemas con la comida constantes, problemas con mi cuerpo constantes, problemas con mi familia constantes, problemas con todas las personas a mi alrededor. Y esa fue la razón por la cual comencé a buscar sanación, porque a ojos de los demás yo estaba enferma y yo en algún punto me di cuenta, allí siendo adolescente, que quizás las otras personas tenían razón, que quizás yo tenía una enfermedad. Y al inicio de ese camino buscamos con mi familia, porque yo todavía era pequeña, buscamos ayuda psicológica y psiquiátrica, pero la verdad es que por esas vías no encontramos sanación, no encontramos mejoría, ni siquiera mínima mejoría en esa época, ¿sí? Ya después yo entendí por qué, pero yo sentía como que
era la única persona en mi grupo de amigos o en mi generación o en mi contexto que estaba viviendo estas situaciones tan aterradoras, porque vivir dentro mío era aterrador, mis pensamientos eran horribles, tenía pensamientos catastróficos todo el tiempo, tenía un diálogo interno súper violento, me trataba muy mal conmigo misma, a mí misma, tenía hábitos destructivos conmigo y con las personas a mi alrededor, yo me sentía un desastre. Y cuando fui a la psicóloga y a la psiquiatra, me diagnosticaron muchas cosas diferentes, trataron de identificar mis traumas, siempre me decían como, tú tienes una conciencia impresionante, tú conoces por qué haces las cosas, por qué sientes lo que sientes, por qué piensas lo que piensas, tú conoces tus patrones, tu inconsciente, tú eres muy consciente. Y de hecho varios psiquiatras y psicólogos, justo porque yo era muy consciente, creían que no estaba enferma, ¿saben? O sea, como que creían que yo estaba exagerando cuando decía que todos los días me levantaba sin ganas de vivir o que todos los días me hacía daño. No me creían por el nivel de conciencia que yo tenía y por mi capacidad para expresar lo que sentía y para estar consciente y tener claridad sobre lo que estaba viviendo y sintiendo dentro mío. Siempre me decían eso, y a partir de mis relatos, de yo traducir mi propio inconsciente, mis propios pensamientos, mis propias emociones y mis vivencias, pues los psicólogos y los psiquiatras me diagnosticaron y también como que nombraron mis traumas y mis experiencias, y era terapia toda hablada y medicación, pero nada de eso realmente se sentía como un alivio real en mi día a día. Era como ponerle una curita a un vórtice, a una herida enorme, ponerle una curita. Y esa sensación de ni siquiera las personas que deben saber cómo sanarme, ni siquiera las personas que estudiaron para ayudarme me están ayudando, y yo veía que no era porque no quisieran, sino que había algo que me pasaba que ellos no comprendían o simplemente no nos entendíamos. Había algo que no hacía match con mis psicólogos y mis psiquiatras de esa época. Yo ahora sé que era por mi nivel de conciencia, pero en ese momento simplemente era como, ok, ellos no me pueden ayudar, voy a tener que encontrar una solución yo sola, porque busqué muchos psicólogos y muchos psiquiatras y nada. Entonces yo dije, me va a tocar hacerlo sola, porque nadie tiene la respuesta. Entonces voy a ver si yo puedo encontrar la respuesta, a ver si yo puedo sanarme, a ver si yo puedo volverme a unir, porque yo me sentía rota en miles de pedazos y me sentía como una máquina descompuesta. Sentía que mi cerebro se había descompuesto, que mi mente se había roto, que mi corazón estaba roto y que tenía que encontrar alguna manera de volver a unir las piezas para volver a funcionar. Mi prioridad en ese momento era volver a funcionar, volver a cumplir con el colegio, con la universidad y poder tener la vida que todos querían que tuviera, que mis padres querían que tuviera, volver a cumplir con lo que se esperaba de mí. Y ahí inició mi camino. Entonces, desde esta conciencia de que no me iban a poder ayudar otras personas, empecé a yo misma a investigar. Y literalmente cogí un pensum, un currículum de psicología por orden, como que busqué carrera psicología, año 1, año 2, año 3, y me leí todos los libros del currículum de psicología para entender, ok, si estas personas que estudiaron esto y que tienen experiencia en esto no están pudiendo encontrar mi problema, quizás no es la psicología, quizás es que no están viendo algo, y si yo lo estudio, quizás lo identifico, ¿sí? Entonces empecé esos estudios de forma obsesiva. Yo sé que suena exagerado, porque cómo alguien a esa edad puede leer todo eso y entenderlo, pero tienen que saber que yo soy una persona con altas capacidades, soy muy, muy, muy inteligente cognitivamente. Entonces yo puedo aprender muchas cosas sola, y si algo me obsesiona, lo aprendo a una profundidad y a un nivel de que puedo dedicar horas y horas y horas, día tras día, años tras años, estudiando ese tema, tal y como si fuera la universidad. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Estudié todo eso de psicología, y a partir de ese momento yo empecé a identificar como cosas en mí, empecé a nombrar
mis patrones de comportamiento, mis patrones de pensamiento, mis patrones emocionales. Empecé a entender los diagnósticos que me habían dado el psiquiatra, las psicólogas. Empecé a hablar el lenguaje de estas disciplinas y a nombrarme dentro de ese lenguaje y a conocerme dentro de ese lenguaje. Pero hubo algún punto en el que yo me empecé a dar cuenta con ese estudio que faltaba algo dentro de estas disciplinas y que eso que faltaba era acerca de la experiencia emocional y corporal que yo tenía, porque yo empecé a notar que mi cuerpo cumplía un papel muy importante en lo que me estaba pasando. Además, pues obviamente porque tenía problemas alimenticios y era adicta al ejercicio y hacía un montón de ejercicio físico. Entonces empecé a notar estas cosas y fue allí cuando descubrí la rama somática de la psicología somática. Entonces también empecé a estudiar un montón sobre la psicología del cuerpo y la psicología somática. Y fue allí cuando me di cuenta que la práctica de yoga que llevaba teniendo desde hace más años, que había hecho en mi infancia y la retomé cuando tenía 14 años porque mis papás me dijeron como haz yoga porque te va a ayudar y empecé a practicar yoga sola como cuando era niña. Me di cuenta que a través del yoga iba a poder aplicar los principios de la psicología somática y que quizás esa era la respuesta. Entonces empecé a aplicar los principios de la psicología somática a mi práctica personal del yoga y evidentemente gracias al universo empezó a tener efecto. Empecé a tener por fin alivio, por fin tranquilidad dentro mío. Por fin mi existencia dejó de sentirse como una lucha constante con monstruos o cosas súper densas y horribles. Por fin empecé a sentirme un poco más cómoda en mi cuerpo. Y seguí investigando sobre psicología somática, pero gracias a ese alivio y a ese soltar o alquimizar o procesar emociones densas que no me dejaban respirar a través de la práctica de yoga, y gracias a esa conexión con mi cuerpo a través de la práctica del yoga y gracias a la regulación nerviosa que conseguí practicando yoga, empecé a volver a prácticas que tuve cuando era niña. Entonces empecé a escribir de forma terapéutica, que era algo que hacía desde niña, ¿sí? Empecé a jugar también con el tarot y con la danza o la meditación somática, que para mí la meditación somática es como una danza interpretativa, jugar con las emociones, con la energía, con los símbolos a través del movimiento, de las palabras. Y empecé a aplicar estas herramientas y seguí investigando sobre psicología somática. Luego conocí la psicología de partes, apliqué esos principios y bueno, después de eso ya tenía como una práctica súper conformada de varias horas al día, de 4 o 6 horas al día, que me estaba generando beneficios reales. O sea, a través de esta aplicación de los principios de la psicología somática y la psicología de partes a la escritura, al yoga, a la meditación y al tarot, empecé a dejar de tener ataques de pánico, a dejar de tener ideación suicida, a dejar de tener conflictos graves con la comida, a poder dormir, dejé de tener insomnio, dejé de tener, muchos de los síntomas se terminaron a través de esa práctica. Pero ¿qué pasó? Yo me volví un poco dependiente de la práctica. Practicaba 4 horas al día o 6 horas al día. A veces hacía a veces hacía yoga 2 veces al día. Gastaba horas escribiendo, horas con el tarot. O sea, era muy intenso. Y yo sentía que si no hacía eso me iba a enfermar otra vez y tenía terror de volverme a enfermar. Yo tenía mucho miedo de que si dejaba de practicar un solo día, ese día me iban a volver todos los síntomas, que iba a tener ataques de pánico, que iba a tener ideación suicida, que iba a tener pensamientos horribles. Entonces desarrollé ese miedo a dejar de practicar porque creía que lo único que me estaba manteniendo cuerda, como clara, tranquila, era la práctica. Y bueno, así fueron varios años en donde yo sentía que dependía de la práctica, pero tenía beneficios reales. Y en esos años de tanta práctica aprendí un montón sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre el cuerpo y sobre la mente, sobre las emociones, a través de la práctica y de poner en práctica, de aplicar todo lo que había aprendido de forma teórica.
Y justo fue en ese momento en donde apareció la oportunidad en mi vida de formarme como profesora de yoga. En ese tiempo también ya estaba estudiando la carrera profesional en estudios literarios, bueno, la carrera de literatura pura, y estaba aplicando lo que aprendía en semiología y simbología, lo estaba aplicando a mi escritura terapéutica y a mis propias reflexiones sobre la mente y el cuerpo y sobre la sanación. Eso también fue una parte bien importante de ese periodo. Pero fue cuando empecé a estudiar yoga que ya como que me di este permiso de estudiar misticismo y de estudiar esotérica. Estos son temas que a mí me gustaban desde niña. O sea, no sé si alguien sabe, yo creo que sí, mis papás y mis compañeros de colegio, no sé exactamente cuándo, pero yo tengo esta memoria de tener 7 años y estar leyendo libros de mitología y de simbología y de esoterismo, y era un tema que me gustaba mucho. Y naturalmente me gustaba mucho el chamanismo nórdico, lo céltico, lo druidístico, el chamanismo druida. Bueno, muchos de esos temas me gustaban naturalmente desde que era niña, y en ese momento en el que empecé a estudiar yoga de forma oficial, también me di el permiso de volver a estos temas que tanto me gustaban. Y así como había estudiado con obsesión psicología somática y psicología de partes y psicología normal, empecé a estudiar con obsesión mitología, simbología, misticismo, esoterismo, magia y muchas otras cosas más. Realmente estudiar sobre estos temas y formarme como profesora de yoga fue un antes y un después, porque empecé a poder nombrar la experiencia que yo tenía en mi práctica. Empecé a darme cuenta, sí, yo ya sabía que esto me sana porque es el procesamiento de emociones acumuladas. Yo ya sabía nombrarlo en función de la sanación somática del trauma. Yo ya sabía nombrarlo en función de la psicología de partes. Sí, esto me sana porque me permite integrar mis partes. Yo ya tenía ese lenguaje, pero el yoga y el misticismo y la esotérica o el esoterismo me permitió darle voz, darle nombre a experiencias sutiles que yo estaba teniendo en medio de mi práctica intensa de 4 o 6 horas al día entre yoga, tarot, escritura y meditación. Y en ese momento, una vez terminé mi certificado de yoga, antes de terminar ya me habían contratado para dar clases y empezó otra parte del camino en donde comencé a acompañar personas. Una vez empecé a dar clases de yoga, empezaron a llegar personas a mi vida con problemas emocionales y mentales, a las que empecé a acompañar siempre desde esta conciencia de yo te acompaño desde lo que me sirve a mí, desde lo que me sirvió a mí y desde todo eso que he estudiado, pero no soy psicóloga, no soy psiquiatra, vamos con calma, vamos muy conscientes, yo no sé más de ti que tú, pero te voy a acompañar en el camino tal y como me acompañé a mí misma. En ese punto en donde empecé a acompañar personas, ya para mí era evidente que yo había desarrollado un método de sanación a través de autosanarme, y que ese método combinaba lo somático y lo simbólico, que tenía bases tanto psicológicas como energéticas o místicas. Yo eso lo tenía claro, pero no fue sino hasta que empecé a ver que mis clientes tenían beneficios reales, que mis clientes sanaban traumas que habían intentado sanar, que transformaban heridas o patrones de comportamiento y de pensamiento y patrones emocionales que habían intentado sanar con otro tipo de terapias, y que con este método lo transformaban en cuestión de meses o de años, pero pocos años. O sea, en un año era una transformación de la noche a la mañana. Yo tuve casos de personas que tenían ataques de pánico a diario, que dejaron de tener ataques de pánico en 6 meses. Tuve casos de personas que se hacían daño y tenían hábitos autodestructivos bien fuertes, y que en cuestión de 6 meses ya no los tenían, y que estaban felices consigo mismos y se amaban. O sea, eran transformaciones milagrosas de sanación emocional y sanación mental que yo no podía negar, y tampoco podía negar que no era solo psicología, que era psicología, cuerpo y
simbología, que era somático simbólico, que era también místico, que también era misterioso. Y en ese momento yo decidí que, listo, yo me había sanado a mí misma con este método y estaba ayudando a sanar a otros, que básicamente sanar no fue más que llegar a un lugar en donde el sistema nervioso estuviera más sano y en donde uno se puede sostener y acompañar a sí mismo en el día a día. No quiere decir dejar de sentir emociones, no quiere decir dejar de ser humano, pero es poder sostenerse y cuidarse siendo ser humano. Ya no tener patrones de comportamiento y patrones mentales y emocionales que le hacen daño a uno mismo y le hacen daño a los demás, sino ya poder autosostenerse, amarse, cuidarse en el día a día, cuidar el entorno, cuidar a los demás a través de esta conexión con el cuerpo, de saber sostener el sentir. Y todo eso se traduce en que se aumenta la capacidad nerviosa, el sistema nervioso se vuelve más flexible. Es básicamente sanar el trauma a nivel holístico. Pero yo en ese momento que empecé a darme cuenta que sí funcionaba y que no me funcionó solo a mí, sino también a mis clientes, decidí tajantemente que una cosa era la sanación emocional, la sanación del trauma, la sanación mental, la sanación física, y que otra cosa separada era la espiritualidad. ¿Por qué hice esta división? Porque me llegaban muchos casos de personas que habían intentado primero la espiritualidad y que allí en la espiritualidad habían buscado cosas que los sacaran de su cuerpo, sean psicodélicos, sean respiración holotrópica, sea kundalini yoga o alguna práctica somática que activa demasiado la energía. Cual sea la vía de espiritualidad o mística que empezaron a seguir, eso, en lugar de ayudarles a sanar emocionalmente y mentalmente y aliviar sus síntomas y mejorar su calidad de vida, había generado más problemas. Tuve casos de personas que llegaron a mi consulta que después de una ceremonia de medicina sagrada habían tenido varios intentos de suicidio. Tuve casos de personas que con respiración holotrópica habían desarrollado una especie de psicosis. O sea, tuve casos de personas que de verdad el hecho de haber buscado primero la espiritualidad antes que la sanación nerviosa y emocional había decantado en más problemas y problemas más graves. Entonces eso a mí me dio mucho miedo y yo dije, esto hay que separarlo para que sea seguro. Y en ese momento que decidí hacer esa separación, yo separé mis dos proyectos, o bueno, decidí construir dos proyectos por separado. Por un lado, creé Hierbabuena Yoga y Bienestar, que se enfocaba en sanación emocional y sanación mental, sanación en general, sanación a través del yoga, la escritura, la meditación y el tarot. Y por otro lado, creé mi marca personal, que se enfocaba más en la parte mística y esotérica, ¿sí? Porque yo sentía que esa era la forma correcta y segura de hacerlo. Hasta que me pasó algo maravilloso que cambió el curso de mi historia. ¿Qué fue eso tan maravilloso que me pasó? Es muy simple. Empecé a tener experiencias místicas o experiencias sutiles más grandes en mi práctica personal. Y empecé a tener experiencias místicas o experiencias sutiles más grandes acompañando a otras personas. Esto significa que mientras hacía yoga o en mis prácticas de escritura o acompañando a otras personas o dando clase de yoga o dando lecturas de tarot, acompañando a otras personas, empecé a tener visiones y experiencias más allá de lo sensorial. Empecé a escuchar cosas, a ver cosas, a sentir cosas de forma muy clara, muy evidente e intensa, cosas que estaban más allá de la experiencia humana física, de los 5 sentidos, de lo que yo consideraba real. Y cuando empecé a tener esas experiencias, obviamente me asusté un montón, lo cual ahora lo pienso y es como, ¿por qué te asustaste un montón si
ya en los libros de yoga hablaban de los siddhis, que son los dones psíquicos que se despiertan practicando yoga. O sea, ¿por qué me dio tanto miedo si yo estaba haciendo un montón de cosas que generaban esos efectos? Pues porque yo creía que eso era pura fantasía. Yo creía que la mitología que leía, que la simbología que leía, que la esotérica que leía eran solo historias, solo mitos que no eran reales, que eran una forma de nombrar la realidad, un lenguaje, pero no la realidad, que la realidad más real seguía siendo científica, psicológica, médica occidental, todo eso. Que la realidad más real seguía siendo moderna y occidental. Entonces, empecé a tener estas experiencias. Lo primero que hice fue consultar con un psiquiatra porque me dio mucho miedo estarme volviendo loca. El psiquiatra me valoró, me dijo que era una experiencia mística, que no estaba teniendo una psicosis ni nada por el estilo, porque estaba consciente por muchas cosas. Pero una vez ya me dijeron, ok, estás sana, o sea, como esta es una experiencia mística, me permití explorar, ¿saben? O sea, me permití jugar con esa experiencia porque ya no tenía tanto miedo. Y me empezó a pasar que no solo me llegó más información sobre esto, como que personas que yo escuchaba, podcasts, recuerdo mucho que en ese momento el podcast de Mayim Bialik, que se llama Breakdown, ¿sí? Era un podcast mucho más científico en ese momento. Y justo cuando a mí me estaba pasando eso, en ese podcast empiezan a hablar más de espiritualidad y de conciencia y de magia. Es un podcast, Mayim es una doctora, es una neurocientífica, ¿sí? O bueno, tiene un doctorado en neurociencia, y es alguien muy científica. Pero bueno, pasó eso y como que en otros podcasts y así empezaron a hablar más de esos temas y empezaron a validar que mi experiencia era real. Y obviamente mis clientes también empezaron a validar que mi experiencia era real, pues porque las lecturas de tarot eran acertadas, porque lo que yo veía era real, o sea, yo se los comunicaba y lo que yo veía, lo que yo percibía era real. Pero esto suena como muy maravilloso por todos lados, sin embargo, hubo una parte que no fue tan divertida. Y es que mi práctica personal empezó a ser demasiado intensa para mí. O sea, como cuando hacía yoga yo veía cosas, sentía cosas, escuchaba cosas, como cuando escribía lo mismo, hacer tantas horas de eso era demasiado. Ya era como que me quedaba en las nubes, ya era demasiado volado, me quedaba en otro mundo. Y era muy hermoso porque se sentía como puro amor, era súper extasiante, pero no era funcional para el día a día porque yo estaba construyendo 2 empresas, tengo una pareja, una familia, una casa. Entonces en ese momento tuve que empezar a bajarle a la práctica, ¿sí? Y allí se rompió esa dependencia con la práctica, porque me di cuenta que si dejaba de practicar no pasaba nada, que si dejaba de practicar no me volvían los ataques de pánico, que si dejaba de practicar no me volvía ninguno de esos síntomas a los que les tenía terror, sino que ya era verdad, se había generado un resultado a largo plazo de sanación emocional y mental. Y entonces empecé a hacer la práctica más de vez en cuando porque cada vez que hacía la práctica era una experiencia mística. No obstante, esto fue como una época que estuvo así muy intensa. Luego ya se regularizó, como que ya no estaba tan exaltado esa parte suprasensorial, sino que ya estaba un poco menos intensa, más normal, más del día a día. Eso pasó por varios motivos. Primero, porque dejé de practicar tantas horas. Segundo, porque empecé a comer más comida. Y eso me permitió enraizarme más, ¿sí? Porque en esa época que estaba practicando tanto, ayunaba bastantes horas, ¿sí? Y yo me di cuenta que eso no estaba balanceado, que estaba muy etérica, que estaba muy sutil, muy espiritual y que la vida,
limpiar el cuerpo, mi familia me pedían estar más acá y que para eso tenía que practicar menos mi práctica personal y también tenía que comer más comida. Entonces esas dos cosas hicieron que la suprasensorialidad perdiera intensidad y eso fue un alivio porque fue más fácil de sostener. Yo en esos meses en los que eso fue tan intenso, yo me aislé mucho, dejé de salir porque me abrumaba estar afuera, me abrumaba la energía de las demás personas porque yo podía percibir todo el tiempo. Percibía todo el tiempo la energía de los demás, los pensamientos de los demás, las auras de los demás. O sea, era una locura, era como estar en un viaje alucinógeno constante y era demasiado, era muy intenso. Entonces yo me empecé como a aislar y en esa época también me enfoqué muchísimo en explicar qué era lo que me estaba pasando. Entonces aprendí un montón sobre la unión entre capacidades suprasensoriales y autismo. No recuerdo en esa línea de tiempo en qué momento me diagnosticaron autismo y altas capacidades. Creo que eso fue antes de empezar a tener las experiencias sutiles. Me salté esa parte. Bueno, antes de empezar a tener experiencias sutiles me diagnosticaron autismo y altas capacidades. Y luego de ese diagnóstico, unos meses después, fue que empecé a tener estas experiencias mágicas. Sí, creo que así es la línea de tiempo. En fin, entonces empecé a como que lo suprasensorial o lo mágico empezó a ser algo más cotidiano. Empecé a dejar de depender de mi práctica. Desarrollé otras herramientas más cotidianas porque como ya no estaba la práctica todos los días, empecé a desarrollar herramientas que me sirvieran para sostenerme, regular mi sistema nervioso, gestionar mis pensamientos, alquimizar mis pensamientos y mis emociones, pero en el día a día, sin necesidad de que sea una práctica diaria. Y seguí acompañando personas, también desde este lado suprasensorial, me apoyaba terapéuticamente de toda esta información que percibía y que me llegaba. Y cuando esa suprasensorialidad se volvió más integrada y me enraicé más en mi cuerpo, eso abrió la puerta a un nuevo capítulo en todo este camino. Y es que empecé a experimentar dolor crónico y fatiga crónica. Bueno, en realidad primero empecé a experimentar tensiones musculares y fluctuaciones muy fuertes en la energía, como que de repente tenía mucha energía y después no tenía nada de energía y tenía que dormirme la siesta. Empecé también a tener tensión muscular y dolor corporal, empecé a tener dificultades digestivas y así como cosas muy corporales. Y a diferencia del pasado, esta vez yo estaba súper bien a nivel emocional y mental. O sea, yo estaba tranquila, emocional y mentalmente me sentía gozosa. Sentía que podía gestionar mis emociones fácilmente, que mis pensamientos también. O sea, como que ese aspecto lo sentía en paz. Pero empecé a tener todos estos síntomas físicos. Y entonces yo dije, si lo veo desde la lente de la sanación del trauma o de la sanación emocional, si lo veo desde ese lugar, todos estos síntomas son síntomas de enfermedad, de emociones no procesadas, de heridas emocionales, de creencias, todo eso. Pero ya eso me dejó de empezar a resonar, como que yo empecé a sentir que eso no era así. En mi experiencia empecé a sentir que era algo diferente. Sí, y que no me servía. De hecho, intenté ver estos síntomas como un proceso emocional y mental. Eso fue lo que hice al principio, como ¿qué me está diciendo este síntoma? ¿Qué me está expresando sobre mi cuerpo emocional y mis pensamientos? Hice ese proceso de la sanación somática, pero no me funcionó en ese momento y tampoco me resonaba, se sentía falso. Y al mismo tiempo, yo ya había creado 2 proyectos enteros por separado, uno de esotérica y mística y otro de yoga y sanación, y los estaba llevando por separados. Entonces yo estaba viviendo esto en mí, que era como chanfle, mi espiritualidad ya se integró a mi día a día, mi práctica personal dejó de estar enfocada en la sanación porque se volvió una práctica mística, ya no estoy enfocada en la sanación, y ahora que estoy viviendo estos síntomas físicos, no los quiero abordar desde la mirada de la sanación. No creo que estos síntomas físicos sean un llamado a sanar. Yo sentía que era otra cosa.
Y entonces eso pasó hace 2 años o como año y medio. Pero me demoré todo este tiempo hasta ahora de tomar la decisión de ya por fin integrar los dos proyectos y aceptar que ya el yoga, la escritura, el tarot y la meditación ya no eran para mí un método de sanación, o que no era hacia allá donde me estaba llevando la vida. Básicamente eso, que quizás ese no era mi camino, que no estaba para enseñar a sanar o acompañar a sanar a otros, sino que iba a ser más acerca del florecimiento espiritual, acerca de sostener la suprasensorialidad, de sostener la sensibilidad, de crear proyectos desde el alma también, porque todo ese proceso yo lo llevé completamente guiada por las canalizaciones, porque yo cuando empecé a tener estas experiencias místicas, yo empecé a canalizar. La escritura terapéutica pasó de ser escritura terapéutica a ser escritura canalizada, en donde yo empecé a transmitir información desde mis guías espirituales, desde Dios y desde mi alma. Y todo este camino ya empezó a ser así para mí, completamente espiritual, pero también completamente encarnado, porque ya mis prácticas de autocuidado diario ya no eran este bloque de 4 horas todos los días devocionalmente, sino que era ya algo del día a día. Yo empecé a vivir una vida más normal, y fue justo cuando empecé a vivir una vida más normal, en donde yo ya no era esta persona que se identificara como yogi o como persona que medita o como persona, yo qué sé, persona que hace ese tipo de cosas, sino que para mí era un día a día más normal. Hacía yoga cuando me daban ganas, meditaba cuando me daban ganas, escribía cuando me daban ganas, canalizaba cuando me daban ganas, pero ya no era esta devoción, disciplina estricta, no, era algo más cotidiano. Canalizaba en la ducha, canalizaba caminando. Tenía visiones a veces cuando me despertaba antes de dormir. Canalizaba también información para mis clientes cuando estaba en sesión, antes de sesión, pero era algo muy cotidiano. Y el autocuidado también se volvió así. Ya no era las 2 horas de práctica de yoga, era bailar un rato un día, hacer yoga otro día, masajes linfáticos otro día. O sea, se volvió algo mucho más variado, pero me demoré 1 año y medio, como 2 años, en aceptar que ya yo había cambiado, que mi forma de ver la vida, el cuerpo, la mente, el alma había cambiado, y que por lo tanto yo ya no podía tener estos dos proyectos separados, y sobre todo que ya no podía seguir sosteniendo un proyecto de sanación a través del yoga, porque eso ya no era coherente con mi vida. El yoga, la escritura, el tarot y la meditación me sirvieron para sanar emocional y mentalmente, sí, pero yo estaba entrando en un proceso en donde eso se me quedó pequeño, no solo conmigo, sino también con mis clientes. Como que me di cuenta que sanar no era la meta, ¿sí? Sino que estábamos más bien en frente a una invitación de evolución espiritual. Y que esa evolución espiritual era a través de la integración de la espiritualidad con la terrenalidad, de lo espiritual con lo humano, a través de aceptar que los humanos tenemos suprasensorialidad, que somos mágicos, o bueno, que tenemos capacidades más allá de lo que hemos considerado real o verdadero desde la mirada occidental hipermaterialista. Y a eso era lo que me estaba llevando la vida, pero yo me resistí durante 1 año y medio, 2 años, porque me daba mucho miedo, porque durante tanto tiempo esos otros temas fueron tan mi vida y mi identidad y una obsesión de estudio, que no los podía soltar de la noche a la mañana. Y porque no era que esos temas fueran mentira, no era que eso fuera mentira, era que yo había evolucionado hasta un punto en donde ya no podía hablar ese lenguaje, porque hablaba otro lenguaje. Incluso con el yoga, bueno, ya les voy a contar más. Todo esto igual comenzó con la tensión, el dolor crónico y la fatiga, así que voy a retomar desde allí para contarles ya el final y que no se vuelva un podcast tan enorme. Ok, yo podría resumir todo en que a partir de empezar a vivir dolor crónico y fatiga crónica, y de que no me resonara verlo como que algo estaba mal en mí, empecé a investigar obsesivamente sobre un nuevo tema. Sí, eso fue lo que pasó. Empecé a investigar obsesivamente sobre el tejido cognitivo, la fascia, el movimiento medicina, el movimiento ritual, el movimiento orgánico. Sí, y eso relacionado con el sistema nervioso
la energía, el cuerpo energético. Empecé a investigar más sobre medicina china, Ayurveda y otros sistemas de medicina energética también. La que más me resonó fue la medicina china porque el mapa de los meridianos de energía en la medicina china es el mismo mapa de puntos miofaciales que planteó un doctor occidental como hace 20 años o 40 años, 20 años, no sé. Y de hecho, en el año pasado salieron unos nuevos estudios muy reveladores sobre la fascia que comprobaron mis hipótesis sobre la fascia, que son básicamente que la fascia es el cuerpo etérico, ¿sí? La fascia es el cuerpo etérico. Total, esa investigación me llevó a darme cuenta que definitivamente yo ya había cumplido un ciclo con la práctica personal intensa y diaria, que había cumplido un ciclo también con la filosofía del yoga, que había cumplido un ciclo también con el yoga mismo, con la meditación, con la escritura terapéutica, con el tarot, porque a lo que nos estaba llamando colectivamente la energía era a la evolución de estas disciplinas, a la integración de la humanidad con la divinidad, porque en el yoga se percibe lo divino como el todo, sí, como en la hermética, pero se percibe al cuerpo físico como un límite de ese todo, que no podemos experimentar el todo por el cuerpo físico. Igual de esa manera se percibe también al ego físico, y así también ese arquetipo está presente en muchas escuelas místicas. Y lo que yo estaba viviendo era algo contrario a eso. Lo que yo estaba viviendo era, no, o sea, ese no es el camino. No hacemos yoga para purificarnos. No, hacemos yoga para conectarnos, para recordar, para procesar. No sanamos para arreglar algo que está roto. Sanamos para integrar los aprendizajes de habernos roto. Nos perdemos para encontrarnos. Empecé a través de ese camino con el dolor y la fatiga crónica a darme cuenta que los traumas del pasado que creí que había que sanar, que mis traumas, que yo decía, sané mis traumas y eso como si fuera un logro, en realidad cada uno de esos traumas, cada una de las heridas tenía una razón de ser y era algo importante. Tenía una razón de ser y me había enseñado algo muy importante, que cada herida y cada trauma tenía propósito, que me habían activado cosas que eran importantes para mí espiritualmente o humanamente también, que si no hubiera sido por esos traumas yo no sería la persona que soy y que tampoco hubiera evolucionado espiritualmente hasta el punto que había evolucionado, porque en ese momento, hace 2 años, o no, esto es más reciente, quizás hace 1 año, yo era una persona 1000 veces más amorosa y compasiva, muchísimo más que la versión de antes, no solo la versión cuando estaba enferma, sino de antes. Yo volví a ser puro amor y pura compasión en algún punto. No quiere decir que no experimento otras emociones o que no soy humana, claro que sí, pero experimenté niveles de amor y de compasión incondicionales que nunca había experimentado antes. Y a la vez experimenté una libertad emocional y mental que nunca había experimentado antes, y al mismo tiempo estaba teniendo todos estos síntomas físicos. Eso fue lo que me dijo, no es lo que me mostró que no era que algo estuviera roto, sino que era algo más. Y ahí me di cuenta, en esa investigación, me di cuenta que era más como que mi cuerpo físico debía actualizarse y yo debía actualizarme a cuidarlo de una manera diferente, porque mi nivel de percepción y de sensibilidad energética, emocional, espiritual, cognitiva se había aumentado, y entonces ahora lo que debía hacer era un proceso de aumento de la capacidad corporal física para sostener mi estado expandido de conciencia o mi estado energético más sutil, que era todo un proceso de evolución espiritual, ¿sí? Y que no era, o sea, que el camino de sanación no había sido un camino de arreglar algo que estaba roto, sino que había sido un camino de aprendizaje y evolución espiritual y humano, pero que había sido eso. Y entonces, en ese momento, que ya fue hace meses, años, no estoy
tan clara en la línea de tiempo, pues empezó a hacerme mucho ruido, lo que les digo, tener los dos proyectos por separado y seguir hablando de sanación somática cuando yo lo que estaba aprendiendo e investigando ya eran otras cosas mucho más energéticas, espirituales, holísticas, esotéricas, místicas. Y bueno, básicamente ese proceso, por fin terminé de procesar ese proceso y de comprender que era todo eso que había vivido, todos esos cambios, a través también de mi otro proyecto de enseñar a personas, de escuchar, de también ser profesora de mística y de esotérica y canalizar. Todo eso por fin hizo que hace unos 2 meses, un mes, llegara a mi vida un equipo de personas que llegaron para ayudarme a sostener y expandir los proyectos. Y a partir de que esas personas llegaran a mi vida y del trabajo que estamos haciendo juntos, decidimos que los dos proyectos se van a unir, que ya no va a ser por separado la sanación del florecimiento espiritual y el propósito, sino que todo va a ser florecimiento espiritual y propósito. Pero ¿qué pasa? Es una espiritualidad que necesita ser encarnada y que necesita partir del trabajo con el sistema nervioso, ¿sí? Porque si no, pues no se puede sostener la sensibilidad. La mayoría de personas, de hecho, no tienen un problema espiritual, tienen un problema corporal, un problema del sistema nervioso para poder sostener su espiritualidad. Y bueno, en todo caso, decidimos unir los dos proyectos ahora, por eso este es el último episodio del Bienestar está en ti. De ahora en adelante ya no vamos a publicar más episodios aquí, sino que todos los episodios van a estar en mi podcast místico y de espiritualidad y de propósito divino que se llama Florece en el Intento, que lleva existiendo casi al mismo tiempo que este podcast. Es que yo era como Hannah Montana, llevaba 2 vidas al mismo tiempo. Entonces, ahora todo va a estar por allá. Les dejo toda la información en la descripción. En Instagram va a pasar lo mismo, el Instagram de Hierbabuena va a migrar al Instagram de Dharma Maite, vamos a fusionar las dos marcas y ¿qué más? Sí, básicamente eso, va a quedar solo activo Dharma Maite, aquí va a quedar todo lo que hicimos, va a quedar como repositorio, pero ya no vamos a seguir actualizando porque ya mi evolución personal y la evolución de conciencia colectiva está para que nos enfoquemos en ese otro lado, en esa integración de espiritualidad con terrenalidad, con humanidad. Y ustedes yo creo que se están preguntando, ¿y qué pasó con el dolor crónico y la fatiga crónica? Yo sigo en ese proceso. Lo último que estoy haciendo es acupuntura, me está sirviendo, pero sigo en ese proceso de aprendizaje, de entender qué pasó, qué le está pasando a mi cuerpo, no qué pasó, sino qué le pasa. Sigo creyendo que lo que pasó, yo nací con hipermovilidad, que significa que mi tejido conectivo es en exceso flexible. Esto es súper típico de personas psíquicas, ¿sí? Y de personas neurodivergentes, es súper común. Quiere decir que mi cuerpo etérico es mucho más sensible, por eso tengo la capacidad de percibir la energía a mi alrededor y muchas otras cosas más. Pero un cuerpo hipermóvil requiere cuidados físicos diferentes, tanto a nivel de ejercicio como de alimentación, como de descanso, como de actividad. Y yo estoy en ese proceso de aprender a cuidar mi cuerpo con este nivel nuevo de conciencia, porque el proceso de sanación emocional y mental que viví con el yoga sí me sirvió demasiado para lo mental y lo emocional, pero fue a costa de mi salud, de mis articulaciones y mis ligamentos y mis músculos. Esto no es culpa ni de mis profesores de yoga, ni del yoga en sí mismo, ni mía, porque en realidad es algo que es muy nuevo. Apenas colectivamente estamos aprendiendo que el yoga, enseñado de forma tradicional y luego con sus versiones intensas modernas, no es bueno para las personas hipermóviles y no es bueno para las personas sensibles. Que para que el yoga sirva para personas como nosotros, tiene que evolucionar hacia una práctica que prioriza la estabilidad, que mi práctica de yoga actual para muchos profesores de yoga puristas no es yoga porque yo involucro tai chi, ejercicios somáticos, pilates, involucro otras disciplinas para que sea una práctica sana para mi
tipo de cuerpo y mi tipo de mente y mi tipo de energía, ¿sí? ¿Y qué pasó con el tarot, con la escritura? Lo mismo, la escritura terapéutica para mí se transformó en escritura canalizada, escritura ritual, que también puede ser terapéutica, pero ya lo terapéutico no es el centro. ¿Qué pasó con el tarot? Pues que para mí el tarot nunca fue reglamentado, ¿saben? Yo nunca aprendí de forma teórica tarot. Para mí el tarot siempre fue una herramienta de canalización. Entonces ahora solo me voy a enfocar en la canalización, que en el otro proyecto lo hice desde hace mucho tiempo, pero aquí había dejado eso en nombre del tarot, o sea, como que aquí era tarot, no canalización, porque yo sentía que a nivel de sanación emocional había que separar, que la canalización era algo mágico, mientras que el tarot era algo psicológico. Sí, pero no, yo siempre usé el tarot como una herramienta de canalización. ¿Qué pasó con la meditación somático-simbólica? Que la meditación somático-simbólica es una forma de reglamentar o constreñir y limitar el movimiento mágico o el movimiento intuitivo o el movimiento medicina, ¿sí? Y entonces ahora pues me voy a liberar y me voy a permitir que sea movimiento medicina, no tengo que llamarlo meditación somática porque en realidad lo que es movimiento canalizado desde la sabiduría del cuerpo para la conexión con el cuerpo, y hay miles de libros y miles de personas que han hablado y lo han teorizado y es poderosísimo. ¿Por qué? Porque ese tipo de movimiento es el que le sirve más a mi tipo de cuerpo y es el tipo de movimiento que más en este momento a mí me parece sanador para el sistema nervioso, para todo. Es el tipo de movimiento más armonioso, me parece más armonioso que todos los deportes. Y el yoga queda como una herramienta, pero un yoga diferente al que me enseñaron y al que se aprende en la mayoría de escuelas y al que practica la mayoría de personas. Tanto quienes practican yoga de forma devocional como quienes practican yoga de forma como deporte. Lo que yo hago con el yoga o lo que yo he hecho con el yoga es diferente a eso y no sé si llamarlo yoga o no. Todo eso está en este momento en co-creación porque es algo más. Tiene bases científicas, sí, tiene bases psicológicas, sí, pero es más que nada una base mágica, surge de mi experiencia viva. Y yo aprendo ahora de otras personas que también enseñan desde su experiencia viva, desde nuestra divinidad, ¿saben? De practicar, de estar conscientes y presentes y aprender del cuerpo, aprender de la respiración, no en libros, no en cursos, sino en uno mismo, escuchándose a uno mismo. A eso es a lo que me ha llevado la vida y el llamado ahora. Y para mí, que eso es más espiritual que cualquier otra cosa, porque claro, es todo intuitivo, es todo misterioso, es todo devocional, ¿sí? Y es mucho menos clínico y es mucho menos psicológico de lo que había sido hasta ahora la manera como yo había explicado estos temas, ¿sí? Es mucho más holístico. Y allá es donde me está llevando la vida, así es como vivo mi vida, mis días son mágicos, mi vida es profundamente espiritual y profundamente humana, y desde ese lugar es desde donde quiero enseñar ahora, y eso es lo que viene. Entonces, si les llama, si ustedes también ya están hartos del discurso de la sanación y de la industria de la sanación y ya se cansaron de sanar, y lo que están viviendo es volver a ser quienes son en esencia, los seres mágicos y brillantes que realmente son, en conexión con Dios, con el universo, con la tierra, con todos los seres, con todas las plantas, con todos los animales, con todas las otras personas, desde la magia y la mística que les resuena, pero más allá de la teoría esotérica y de la academia esotérica, desde el corazón, desde el idioma del corazón. Entonces, esta transición es para ustedes y los esperaré en Dharma Maite, que es mi otro proyecto, mi marca personal. Abajo les dejo la información del Instagram, del podcast, del canal de YouTube de Dharma Maite. Vayan, vean si les resuena y si es así, por allá los espero. Y si no, si su camino todavía es acerca de la sanación, del yoga, del tarot, entonces me alegra haberlos acompañado hasta este momento, pero ahora la vida nos ha llevado por caminos diferentes, entre comillas. Hablamos lenguajes diferentes y está bien también. Está maravilloso.
Y eso sería todo. Entonces quiero cerrar el episodio diciéndoles que les amo, que gracias por haber escuchado este episodio, gracias por haberme acompañado en todo este camino. Gracias, 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 gracias por haber crecido conmigo, sanado conmigo, aprendido conmigo. Ha sido un honor para mí compartirles esto. Y si les gustaba la alquimia, la simbología del mes, que fue esta parte como transición en donde hice más canalización aquí en Hierbabuena, lo que vamos a hacer en Dharma Maite les va a gustar. Y ya, espero que tengan un día, una tarde o una noche maravillosa. Vamos a cerrar. Inhalamos, llevamos las manos hacia arriba, las juntamos, las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Les agradezco infinitamente por este episodio. Que el amor y el bienestar sea en la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo y su energía permanece con ustedes. Namaste. Muchas, 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 muchas gracias. Infinitas gracias. Les amo. Chao. Nos vemos pronto en donde sientan que resonamos. Chao, chao, chao. Les amo. Chao.